un programa especial. Va a ser un debate entre senadores de cara al referéndum por la ley de urgente consideración, por los 135 artículos que se pretenden impugnar. Se podrán imaginar que en 135 está la multiplicidad de temas que obviamente acordamos con nuestros invitados. Hoy solamente debatir sobre dos temas: seguridad pública y relaciones laborales y seguridad social. De alguna manera también creo que fueron los temas que más polémica han generado en la ciudadanía, no solo entre figuras políticas, sino en las redes sociales. Y bueno, a veces con verdad, a veces no tanto, demasiadas veces haciendo un ejercicio con el artículo pobre de estiramiento, que lo hacen decir cosas que no dice u omitir cosas que infiere. Entonces, esperemos que en el debate de hoy, donde, insisto, los panelistas y yo jugaremos muy de afuera, los panelistas van a preguntar cosas acotadas y concretas, pero queremos que el debate sea entre quien defiende estos artículos y quien los quiere derogar. Nos acompañan el senador por el Frente Amplio, Óscar Andrade, y el senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por sumarse. Un gusto estar acá. Estoy segura además que va a ser con pasión y con la altura. No tengas duda. Que tienen acostumbrados. Bueno, entonces, a ver, procuremos bajar todo este tema a tierra. No va a ser un debate rígido, yo no tengo cronómetro, pero igual intentaremos ser lo más equitativos posibles con los tiempos, ¿sí? Que debatan ustedes. Está muy bien. Con réplicas, con contrarréplicas, con todo lo que ayude al televidente y a todos y a cada uno de nosotros a poder bajar un poco más a tierra todos estos temas que terminan quedando en un plano de discusiones ideológicas y al final alejadas del artículo y lo que tenemos que votar el 27. Vamos a empezar con relaciones laborales, que son muchos menos los artículos a impugnar. Ya fue rifado. Bueno, los temas fueron acordados además con nuestros invitados y también se acordó quién termina, fue una rifa, fue un sorteo, así que va a empezar el senador Jorge Gandini. Estos artículos que se quieren derogar, que remiten al capítulo de relaciones laborales, alguno también de seguridad social, ¿qué tanto contribuyen a regular constructivamente las relaciones entre empresarios y trabajadores? Es para los dos, ¿no? Estoy planteando las preguntas que nos hacemos frente a este debate, en este caso. ¿Son efectivamente artículos que atentan contra derechos del trabajador, atentan contra derechos del trabajador sindicalizado, son pro-empresarios? ¿Qué pasa sin ellos y qué pasa con ellos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Los debates son muy buenos y necesarios en tiempos en que son los ciudadanos los que tienen que decidir. Así que está bueno que podamos participar en medios masivos y en programas muy vistos como este. En realidad, de relaciones laborales, el artículo que más importa es el 392. Los demás refieren a la seguridad social y a las elecciones, al BPS, que ya pasaron, pero yo creo que este es el central. Después hay otros que son primos hermanos que no están en este capítulo, que tienen que ver con la libertad de circulación. Sí. Que no afectan solo a una medida que puede tomar un que no es solo del piquete. También la puede tomar empresarios, vecinos. Por lo tanto, yo me voy a concentrar, primero que nada, en este 392. Bien. La Constitución garantiza en el artículo 57 el derecho de huelga. Está garantizado, es un derecho fundamental. Y en el artículo 7º, donde están los 6 derechos fundamentales que los ciudadanos tienen derecho a gozar, la vida, el honor, la seguridad, la libertad, el trabajo y la propiedad. Esos 3, trabajo, propiedad y derecho de huelga, a veces ingresan en conflicto. Ese conflicto se da típicamente cuando existe una ocupación. No discute ni dirime aquí este artículo si la educación es una extensión del derecho de huelga o no. De hecho, la reconoce. Lo que establece es hasta dónde llega el derecho de uno sin afectar el derecho del otro. Es muy cortito, dice libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa, y dice el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones libremente. ¿Qué es lo que garantiza entonces? Que el que quiere hacer huelga puede hacerla, el que quiere trabajar puede trabajar. Lo que no habilita es que un grupo de trabajadores, a veces no son la mayoría, a veces lo resolvieron de hecho, ponen una máquina atrás del portón e impiden que
ingrese alguien más a la empresa. No pueden ingresar más trabajadores, no pueden ingresar los empresarios. Es decir, rompe un principio básico que creo que es hasta de nuestra formación, que es que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Nadie puede avasallar el derecho del otro. Y establece un equilibrio y una protección de derechos. La LUC tiene ya casi 20 meses de vigencia y por lo tanto rige, tiene efectos desde hace 20 meses. Bueno, el presidente decía, dato mata relato, y sí, y archivo también mata relato. ¿Qué ha pasado en estos 20 meses? ¿Dónde hemos visto un efecto contrario a los derechos de los trabajadores en la aplicación de este artículo? No lo hemos visto. De hecho, hace algunos días atrás vimos un episodio en el que un grupo de trabajadores de UTU ocuparon un lugar de UTU, desplazaron al director para impedir que otros trabajadores fueran a inscribirse y tomar sus horas docentes. El director llamó a la policía, vino la policía, no ejerció la fuerza, lo sacó de ese lugar, formó un cordón, nadie fue preso, formó un cordón, por detrás de ese cordón ingresaron decenas y decenas de trabajadores a inscribirse y del otro lado los que ocupaban protestaban y les gritaban desclasados, carneros y otras cosas que no voy a repetir, no a los policías. No, pues eso ya es a los trabajadores. Sí, pero eso es la LUC. Bien. Los que querían trabajar pudieron trabajar, los que querían protestar pudieron protestar. El derecho de cada uno se protegió. Bien. Eso es la LUC. Ahí tenemos un ejemplo que ilustra bastante lo que pretende este artículo según el senador Gandini. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, bienvenido al debate. Yo creo que es muy interesante. Creo que el enfoque parte de un conjunto de premisas que son equivocadas. La primera es que el artículo no elimina la posibilidad de la ocupación. Eso niega o parece desconocer que el artículo tiene una reglamentación. La reglamentación está acá en el decreto 281/20, donde se impide la ocupación. Así la ocupación sea del total de los trabajadores, así se permite el ingreso a la empresa. O sea, la ley de la LUC no quedó en la LUC, avanzó con una reglamentación que las condiciones que la OIT planteó, acá tengo el texto expreso en la comisión, dejaron de respetarse. Entonces sí, el artículo lo que va es reglamenta por primera vez el derecho de huelga. La segunda premisa equivocada de la que parte los que defienden este cambio es que el trabajador que no quería hacer huelga no podía hacer huelga. Eso es falso. Es falso. Va a haber paro general el 8. El trabajador que quiere trabajar el paro general no puede trabajar en Uruguay. Sí, puede trabajar en Uruguay. Cuando existía una ocupación de un centro de trabajo, cuando esto se colocaba en mayor tensión. ¿Quién dirimía la solución entre esos dos derechos? La justicia. Acción de amparo y en horas se habilitaba la posibilidad de trabajar. Entonces, por primera vez se reglamenta el derecho de huelga partiendo de una información que por más que sea repetida es falsa. No es cierto que uno puede tener opinión. Decir, bueno, cuando se está peleando por salario, el trabajador que no acompaña a sus compañeros, la mejor o peor valoración, pero no es cierto que en Uruguay esa posibilidad no existía. Y después parte de dos premisas que también son equivocadas, que son las siguientes. Los problemas del trabajo en el Uruguay, ¿los tienen los trabajadores que no están sindicalizados o los tienen los trabajadores que están sindicalizados? Bueno, cualquier estudio serio, sereno, nos va a llevar a que el grueso de los problemas laborales, los mayores incumplimientos en materia de aporte, el trabajo infantil, la violación de normativa en materia de salud laboral, el no pago en fecha, se sufre en los centros de trabajo donde no están organizados. Sin embargo, el abordaje de la LUC asume la acción sindical como una patología. Y la cuarta premisa que es equivocada es la siguiente. Reflexionemos, yo tengo acá una investigación de los últimos 10 años acerca de los conflictos en Uruguay. La conflictividad en Uruguay, no un tema puntual, sino un abordaje general. El grueso de los conflictos en Uruguay nace de incumplimientos patronales, de groseros incumplimientos patronales. O sea, cualquier estudio sereno va a encontrar que no se dio un conflicto por casualidad. El conflicto laboral se vino a dar producto de incumplimientos patronales. Y lo último, Victoria, parece importante, dato mata relato. ¿Qué pasó en el frigorífico Canelones cuando la huelga? ¿Es que se le permitió el ingreso al no huelguista o es que la empresa contrató trabajadores ajenos para sustituir los trabajadores que estaban defendiéndose de una rebaja salarial en medio de un año récord de exportación de carne? Eso es la LUC, ¿eh? ¿Qué pasó en Alonso y Alonso? Balsas, alguien muy referenciado desde el punto de vista proyecto de barrio privado al costado de la Tahona.
60 trabajadores despedidos sustituidos por otros trabajadores reclamaban la muerte de un compañero por incumplimientos protocolo COVID, evasión de aportes, y si los trabajadores detenían el ingreso de los trabajadores ajenos a la empresa contratados en el marco de lo que la LUC establece para violentar el derecho de huelga, podían ir presos o despedidos, bueno, ya habían sido despedidos en algunos casos por notoria mala conducta. Entonces, la quinta premisa falsa es que las partes no regulan la huelga. ¿Cómo no van a regular la huelga? Miremos cada convenio colectivo y encuentran que de común acuerdo el sindicato y la empresa cuando negocia que por los temas que está negociado no va a haber conflicto mientras dure el convenio. Pero se autorregula la huelga. En este caso se regula sin negociación colectiva, por primera vez por ley, con efectos que parten de una mirada de desconfianza hacia los trabajadores y su organización. Es un pésimo camino el que elige la LUC. Bien. Gandini. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la LUC? Que tiene un artículo que lo que establece es la convivencia de 3 derechos fundamentales. El que quiere trabajar está protegido en trabajar, el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y el director de la empresa puede entrar. ¿Qué tiene que ver? Además se plantea como si esto fuera una innovación de este gobierno. Llegó la derecha y vino a sacarle derechos a los trabajadores. Decreto de Tabaré Vázquez del 2006. Es largo. Dice, en los considerandos, y que al mismo tiempo necesita disponer de un instrumento que le permita actuar ante ocupaciones en lugares de trabajo que por su extensión, más allá de lo razonable, comprometan gravemente la salud, la seguridad, la vida de las personas. Y después vino el de Mujica del 2010, el decreto 354, que dice, visto las recientes ocupaciones de edificios de la Administración Central, Intendencias Municipales, entes autónomos, etc., que los artículos 5 y 7 del decreto de Tabaré Vázquez, etc. Y entonces regula. Y por ahí dice, ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia. Y después dice, si la conciliación no diera resultado, procederá a intimar la desocupación inmediata por los ocupantes bajo percibimiento del uso de la fuerza pública. Que por supuesto después Tabaré Vázquez usó. Porque lo que hemos visto hasta ahora, no hubo fuerza pública. Acabo de relatar un hecho que todos vimos. Hubo fuerza pública cuando Tabaré Vázquez desalojó el Codicen, las oficinas ahí en el centro de Montevideo. Está filmado, a palo duro, porque ocuparon una oficina pública. O sea, cuando la patronal es el Estado no permite que ocupen. Desalojaron la Torre de Antel igual y desalojaron la Suprema Corte de Justicia, sin violencia. Pero cuando la tuvieron que usar, aplicaron esto. Por eso digo que el archivo mata el relato. Yo no vi ahí al movimiento sindical rasgarse las vestiduras, no vi a ningún senador hacer huelga de hambre ni encadenarse en ningún lado. Se la bancaron porque era un decreto de la izquierda. ¿Sabe qué pasó con estos dos decretos? El 15 de octubre del 2020, el presidente de la República actual derógase los decretos tales y cuales, derogó los dos. ¿Por qué los derogó? Porque ahora son ley, no son decreto, es el Parlamento, y porque está vigente la LUC, que sustituye muy claramente. Y la OIT se pronunció hasta por Zoom en la comisión, estando de acuerdo con este artículo, lo manifestó claro. Entonces, Andrade. No, es que no es cierto. Primero, Gandini recién decía que reconocía la ocupación. Yo acá tengo el decreto que reglamenta prohibiendo la ocupación. Es leerlo, es comprensión lectora. Pero la prohibió Tabaré Vázquez. Si Gandini lo lee, no va a estar de acuerdo con lo que dijo en la primera intervención, que se reconocía la ocupación con la LUC. Al contrario, se prohíbe. A diferencia del decreto de Vázquez, que yo estuve en contra, en este caso se prohíbe para los públicos y también para los privados. Se extiende la prohibición. El decreto del 2006 viene a sustituir un decreto de la década del 60 que era mucho más negativo, pero en todas las situaciones voy a estar en contra de que por decreto se reglamente el derecho de huelga. Acá, ¿cómo se recorta el derecho de huelga? De esta forma. ¿Cómo no? A ver, trabajadores que estén en conflicto. Yo pongo el ejemplo de Citrus porque me tocó participar más de una vez. 3 meses sin cobrar. ¿Me entiende, Victoria? 3 meses sin cobrar el sueldo. ¿Qué medida tomaron? Hacer un piquete en la puerta de la fábrica, trancar la salida de camiones. Hoy eso, por la LUC que votó el senador Gandini, es ilegal y pueden ser todos los trabajadores despedidos por notoria mala conducta. ¿Cómo que no restringe? 468. ¿Cómo que no restringe los derechos laborales? O sea, la ocupación del centro de trabajo, que para la OIT, y tengo acá el texto, es parte del ejercicio del derecho de huelga. Nada tiene que ver el texto de la OIT
con el decreto reglamentario. Gandini se queda en la LUC y no va al decreto reglamentario que se firmó en octubre del año 2020, que nada tiene que ver con la LUC, va mucho más allá. O sea, el decreto establece que en una ocupación, aunque dejes entrar al no huelguista y dejes entrar a la empresa, estás desalojado igual. ¿En qué parte la OIT establece que ese es el mecanismo? En ninguna. Entonces, claramente, si vienen cuotas, la LUC una parte, el decreto otra, la orientación es restringir sin importar por qué. Porque lo más curioso es que no importa por qué es la ocupación, no importa si te deben 3 meses de sueldo, no importa si hubo una flagrante violación a los derechos laborales. La medida en sí está condenada, sin importar qué pasa del otro lado. Por eso digo que hay un sesgo que se complementa con el conjunto de las medidas, porque uno tiene que ver en qué contexto se aplica esto del recorte del derecho de huelga y la limitación del piquete de huelga como una forma de la defensa del derecho de los trabajadores, que para todos los abogados laboralistas es un derecho que viene a defender otros derechos. En un contexto de rebaja de salario, en un contexto donde se votan leyes en el Parlamento para que la empresa que incumple documentación se le baje a la mitad las multas, en ese contexto, no en otro contexto. Entonces sí, claramente tiene un sesgo de derecha que recorta derechos laborales. Es una mirada que, repito, parte de la premisa que el problema de los trabajadores es cuando colectivamente reclaman. Y los problemas de los trabajadores, yo qué sé, lo tiene Judy, la compañera que tiene un riñón solo, trabajadora del comercio ahora, y esta semana fue echada por bajo rendimiento después de 16 años de trabajo, con un hijo con autismo. Esos son los problemas de los trabajadores, ¿no? Por bajo rendimiento, 16 años después, una cadena de supermercados muy poderosa, con aviones que presta y demás. Bien. O sea, ese es el centro de la cuestión de decir, bueno, ¿qué mensajes da la LUC que el trabajador que reclama es un problema? En la fundamentación, ni hablar de recorrer la campaña. Ese es el mensaje que pretende dar la LUC. El problema horrible de la señora Judith lo va a resolver si se deroga la LUC. No, no tiene nada que ver con la LUC. Es otra cosa. O sea, a la LUC le cargan cosas que no tiene. Bueno, pero habla de un contexto el senador Andrade. Y el contexto no es el texto. Las leyes son las leyes, son el texto. ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? No, después. Dale. Hablaste de 5 minutos. Déjame desarrollar. Sí, después. corresponde. El texto es clarísimo y dice que el que quiere hacer huelga puede hacer huelga y se lo va a proteger, y el que quiere trabajar puede trabajar. Si hay una ocupación... ¿Pero ocupar puede? Y si la ocupación no le permite trabajar al otro, no puede. No, Pero según el senador Andrade, no puede en ningún caso. Miremos la reglamentación, en ningún caso puede. Ninguna ocupación está hecha para que otros vayan a trabajar. O alguien se imagina que pueden ocupar un liceo y hay unos docentes que ocupados el liceo pueden dar clase y los chiquilines pueden entrar al lado. Obviamente, la ocupación, aceptemos, es una extensión del derecho de huelga, pero que no permite que otros ejerzan su derecho al trabajo. El piquete, vamos a hablar de piquete, que es otra cosa. No dice que es ilícito ni ilegal, dice es ilegítimo el piquete que impide la libre circulación de personas, bienes o servicios. Eso es lo que dice el artículo. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho es a impedir que otros circulen libremente. Usted está enojado porque hace 3 días, porque digo, el piquete no lo usan los sindicatos mayoritariamente, ¿eh? Lo que yo he visto mayoritariamente son gente enojada en un barrio, por lo que sea. Entonces, se enojaron porque hace 3 días que no tienen luz y queman 5 cubiertas en Camino Maldonado. ¿Tienen derecho? Y tienen derecho, están enojadísimos. Lo que pasa es que también tiene derecho la señora que va por el ómnibus a buscar a su hijo a la escuela. O los trabajadores que no quieren llegar tarde para que le descuenten el día. Entonces, queme las cubiertas en la banquina, ponga parlante, pasacalle, reparta volante, póngase en el semáforo, haga lo que quiera. Lo que usted no puede es sobrepasar el derecho de otros. ¿Quién han usado los piquetes? Empresarios, fleteros en la planta de La Teja, feriantes en el ingreso a la UAM a las 5 de la mañana, kilómetros de colas de camiones, conflictos. Entonces, como no se puedan resolver, impiden que otro trabaje. Bueno, eso se terminó. ¿Lo vimos por televisión? Lo vimos. Unos trabajadores se sentaron en el acceso al puerto de Montevideo para impedir que los camiones ingresaran, que hicieron colas por los accesos. ¿Vino la policía? Vino el ministro de Trabajo, le dijo que se fueran, no pudieron. Vino la policía, le dijo que se fueran, no lo hicieron. Y la policía los retiró amablemente, los puso al costado y los trabajadores que iban en los camiones, porque también son trabajadores, pudieron pasar. Y los que estaban para descargar pudieron laburar. Y todos los que estaban sentados no fueron presos, siguieron al costado protestando. Eso es la LUC. Cada uno ejerce sus derechos. No puede ser que 20 impidan el derecho de 1000. Eso está mal. El senador Gandini preguntaba,
la LUC le cambia el destino a Judith, con el ejemplo que Sí, daba. sí, yo creo que sí, porque... a ver. Pero también yo le repregunto. Lo colocaba recién, el piquete, ¿resuelve el problema de un sindicato puntual enfrentado al Voy a poner patronal? ejemplos. ¿O van a seguir teniendo el mismo problema? Hace unos años me tocó atender una situación de la forestación. Una compañera que perdió un dedo en un siniestro. ¿Sabes qué hacían las empresas forestales? Porque hay gente que habla de lo laboral sin conocer la mínima, ¿no? La mínima. O sea, la plataforma laboral de las avícolas, ¿sabés que estaba en el punto 1? No trabajemos entre las ratas que nos muerden. ¿Qué nos muerden? Esa era la condición laboral. ¿Sabes cuál era el punto 1 de las compañeras del vivero de Guichón? Basta de insultos mientras trabajamos. Ese era el punto 1. Hay gente que desconoce cuál es la condición laboral de la que se parte. Pero el piquete, te puedo poner ejemplos. Una trabajadora la sancionan, está el acta en el ministerio, la puedo traer, documentar, porque pierde un dedo. ¿Qué hacía la empresa forestal? Estas que van después al Parlamento y dicen, mirá qué pocos accidentes que tenemos. Cada trabajador que se accidentaba, después lo sancionaba. Entonces, ¿qué hacían los compañeros cuando tenían un accidente de trabajo? No denunciaban el accidente y iban a la mutualista. ¿Me explico? Esta trabajadora la sanciona, pero acá había perdido un dedo, le habían amputado un dedo. Entonces, cuando vuelve, los compañeros se solidarizan. La empresa decidió darle la máxima sanción, 14 días. Hicieron un piquete en la entrada. Yo participé del piquete. Hoy estaría haciendo un acto ilegal que tendría que ser detenido por la policía según la ley que votó Gandini. Es lo que dice. Preso, la puedo redactar. Te pueden llevar detenido. Ahora, esos trabajadores que hicieron un piquete para defender a la compañera a la que se le levantó la sanción, hoy podrían ser todos despedidos por notoria mala conducta. Eso es la LUC. Eso no es la LUC. Sí, claro, la LUC. ¿En qué artículo? La LUC establece que ese piquete es ilegal. ¿Qué artículo ese dice piquete eso? es ilegal. Bueno, léeme claro, el el piquete es ilegal. No hay duda. No, dice es sí, ilegítimo. El piquete es ilegítimo y tiene que la fuerza pública actuar. Ni siquiera un juez. Sí, es mala conducta. Cometiste un acto ilegítimo, notoria mala conducta. No hay duda. Sí, en la puerta de la empresa trancando la entrada. No hay duda. Entonces, lo que genera es esa condición. A ver, de que Andrade. Bajemos a tierra esta discusión. Mientas a la gente, tengo acá. La prohibición de los piquetes está en el artículo 468, pero en un contexto determinado. Hay legítimo y fuerza pública. Entonces, estos trabajadores que iban a defender a la compañera no pueden defender a la compañera. ¿Dónde decís? ¿Lograron algo con ese piquete? Sí, se reintegró y hubo un acta en el ministerio donde la compañera se le levantó la sanción después de hacer gestiones. En general es lo que pasa, ¿Pero ¿no? fue gracias al piquete? Sí, claro, a la acción sindical. Claro. O sea, lo que no tengo dudas, Victoria, es que si no había acción sindical en solidaridad, esa compañera estaba sancionada. Vamos a hacer la primera pausa, después me cuentan las dudas. Es que si hay alguna posibilidad de esta compañera de reintegrarla, tiene que ver con que los compañeros están denunciando esta situación, ¿no? Tengo que respetar los tiempos del vivo. Tenemos que hacer la primera pausa. Buen round para empezar. No puedo, perdóneme, Gandini. A la vuelta le prometo. Ya venimos.